saludo con mucho cariño en el nombre del Señor. Continuamos hoy con nuestra serie, ¿verdad?, de estudio, y vamos a continuar con el capítulo 9. Recuerda que no lo terminamos el miércoles pasado, ¿verdad? Capítulo 9, vamos a leer, a estar estudiando, analizando, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios que Él nos dé sabiduría y nos hable por medio de su Espíritu Santo, podamos ser ministrados con esa palabra tan maravillosa, ¿verdad? El capítulo 9. Estuvimos hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 10, ¿recuerdan? La semana pasada estudiamos del 1 al 10. Ahora yo quiero que, bueno, también creo que tocamos a los versículos del 11 al 14, también creo, ¿verdad? Sí, hasta el 14, cuando vimos, ¿verdad?, lo que sucede, lo que hace o lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer del verso 11 en adelante, de todas maneras, ¿amén? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, y aquí es donde vamos a entrar, ¿verdad? Voy a estudiar. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, mire la secuencia, ¿no? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, mire esa promesa, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto le esperan? Amén. Amén, le esperamos, amén. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Señor, te pedimos en esta hora que seas tú guiándonos, Señor, a través de este estudio, Padre de la gloria. Señor, qué hermoso es poder saber y conocer, oh Dios, que tu Hijo Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario para que hoy todos los que hemos creído en Él podamos tener libre acceso al trono de tu gracia, Señor, y adorarte, honrarte y glorificarte. Oh, amado Padre Celestial, gracias. Gracias por esa dádiva, por ese regalo, por ese don perfecto que tú nos has concedido a cada uno de los que hemos creído en ti. Padre, nos encomendamos en tus manos una vez más en esta hora, Señor, para seguir aprendiendo, estudiando y aprendiendo tu bendita y poderosa palabra, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Ok, amados, la semana pasada, ¿verdad? Llegamos hasta el versículo 14, donde, ¿verdad? Hablamos acerca de ese sacrificio perfecto, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, ¿verdad? Un sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. Y la semana pasada dijimos, ¿verdad?, que es bien interesante porque nuestro Señor Jesucristo no solamente es el gran sumo sacerdote, ¿verdad?, sino que también Él es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Jesús no solamente entró a la presencia, al tabernáculo, ¿verdad?, como sumo sacerdote, como lo solía hacer el sumo sacerdote, sino que Él entró y Él mismo se ofreció como el sacrificio para limpiarnos de todo pecado. Pero al mismo tiempo, hermanos, darnos a cada uno de nosotros, de aquellos que hemos creído en Él, ¿verdad? Como dice el versículo 14, que el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios. ¿Entienden ese verso, verdad? Ahí concluimos el miércoles pasado y ahí quiero retomar la enseñanza el día de hoy. ¿Por qué? Porque el verso es específico y es claro. Y es que ese sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y ese derramamiento de la sangre de Cristo allí en la cruz del Calvario, hermanos, tuvo algo maravilloso que se efectuó en nosotros ahora que hemos creído en Él. ¿Por qué? Porque con esa sangre Él nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha limpiado nuestras conciencias de todas aquellas cosas malas, pecaminosas, ¿verdad?, que había en cada uno de nosotros, para que ahora nosotros podamos servirle a Dios con toda libertad. Sabemos, ¿verdad?, que si hay algo que Dios aborrece es el pecado, ¿ok? Hay que tener en cuenta esto. Dios aborrece el pecado, Dios no aborrece al hombre, Dios aborrece la práctica del pecado que el hombre está siempre haciendo, ¿verdad? Pero si el hombre reconoce su pecado,
si el hombre reconoce su pecaminosidad y se arrepiente de sus pecados y se aparta, ese hombre puede experimentar esto que dice la Escritura aquí, que, ¿verdad?, su conciencia será limpia de todas aquellas obras muertas para que pueda servirle a ese Dios vivo. Amén, hermanos. Entonces, eso es algo muy, muy extraordinario, ¿verdad?, que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora, a partir del verso 15, hermanos amados, dice, así que, y esas dos expresiones, así que, tienen mucho significado, ¿verdad? Porque esas dos palabras, así que, nos da a entender o nos indica que con un énfasis profundo, al tener ya el conocimiento de esa obra que Cristo ha efectuado en nosotros, entonces dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, ¿verdad? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué palabra tan maravillosa, ¿verdad? Nuevamente lo repito, así que por eso Cristo, ¿verdad? Porque se está refiriendo a Cristo, ¿sí o no? Ahí se está refiriendo a Jesucristo, que ahora, por ese sacrificio que Él hizo, ¿verdad? Ahora Él es un mediador de un nuevo pacto. Y por eso es que la Sagrada Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y de allí se desprende esa verdad bíblica, ¿verdad?, en la cual nosotros estamos afirmados y que podemos afirmar nuevamente que la salvación es solo por medio de Jesucristo. Amén, hermano. Por eso, ¿por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. No porque nosotros lo queramos decir o porque somos caprichosos. No. Es que la palabra de Dios lo está diciendo aquí, que Él es el mediador de un nuevo pacto. Mediador de un nuevo pacto. ¿Y cómo Él se convirtió en ese mediador de ese nuevo pacto? Bueno, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Porque dice, para que interviniendo muerte, y escuchen esto, para la remisión. Remisión. ¿Qué entendemos nosotros por esa palabra remisión? Viene de la misma palabra, ¿verdad? Redimir, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con un pago. ¿Me entienden? En la antigüedad, recuerdan la historia de, creo que era Ruth, ¿verdad? La historia de Ruth. Ajá. ¿Vos qué hizo para redimirla? Pagó un precio para poder casarse con ella. A él no le correspondía, era a otro descendiente, pero él negoció con ese descendiente. ¿Cómo fue la negociación? A ver, ¿quién se acuerda? Con una, exactamente, se quitó el calzado con uno de sus zapatos, vamos a decirlo, se lo entregó a la persona que le correspondía redimir a Ruth, como la negociación diciendo, ok, aquí está el pago, le pagó con una chancleta. No, el que tenía, el primo que iba a redimir, que no la pudo redimir, se quitó el calzado. Bueno, al revés, sí. Fue al revés. Bueno, vamos a corroborar eso, vamos a buscar Ruth.
Lo cierto y seguro es que lo que quiero que entendamos es el significado, ¿verdad? El significado de lo que es Ruth, ¿verdad? En el capítulo 4 dice, Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, hey fulano, ven acá, siéntate. Y él vino, se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentado aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth. Ahí no le pareció. Ahí el hombre se echó para atrás, ¿verdad? Ahí el hombre dice, el mismo día que compras las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención, que al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Exacto, entonces fue, ¿verdad? No fue Boaz el que se quitó el zapato, sino fue el otro pariente que se quitó el zapato y se lo dio a Boaz como una señal de que le estaba pasando a él, ¿verdad?, la oportunidad de redimir a Ruth y a todos los bienes de Noemí. Ok, pero entonces aquí el punto es, ¿verdad?, que el hebreo nos dice, ¿verdad?, que para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, entonces mire lo que dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, cuando nosotros hablamos de herencia eterna, ¿de qué estamos hablando? De salvación. ¿Sí o no? La herencia eterna que nosotros tenemos es salvación. Ahora bien, el versículo 16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Qué significa esto? Nadie, ¿verdad?, por lo general, para que pueda para que se pueda servir de una herencia, ¿verdad?, primero tiene que morir, ¿verdad?, la persona que era dueña de toda esa riqueza. Y luego que muere, entonces ahí es donde viene lo que se conoce una sucesión. Si hay herederos, ¿verdad?, esas herencias se reparten entre todos, y es clara y específica. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Entonces, eso se refiere a que Jesús, ¿verdad?, está diciendo la palabra, número uno, que fue un mediador, número dos, que su sacrificio sirvió como el precio, ¿verdad?, que se pagó para el perdón de todos aquellos transgresores, ¿sí o no?, para que recibamos esa herencia celestial. ¿Ok? Entonces, era necesario que Cristo tuviera que morir para poder que ahora los que creemos en Él podamos disfrutar, ¿verdad?, para la gloria del Señor, de esa herencia que es prometida para los que hemos creído. Y sigue narrando, ¿verdad?, hasta del verso
17 dice, porque el testamento, hablando acerca del mismo tema, dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador está vivo, ¿verdad? Eso es entendible. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, es interesante, hermanos, cómo, y si usted quiere leer, buscar esto, vamos a buscarlo en Éxodo capítulo 24 para que veamos cómo era esa, ¿verdad? Bueno, aquí el autor de Hebreos nos está dando una descripción muy clara sobre lo que tenía que hacerse, ¿verdad? Cómo era que funcionaba aquellos ofrendas, aquellos sacrificios, ¿verdad? Entonces, Éxodo capítulo 24. Amén. Dice, la confirmación del pacto. ¿Cómo se confirmaba el pacto? ¿Cómo se confirmaba el pacto? Bueno, aquí está. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercaba a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, a los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y aquí es interesante, ¿cuál era el libro del pacto? ¿A qué se refiere ahí el libro del pacto? A las leyes que Dios le había entregado, ¿verdad? Las leyes que Dios le había entregado. Y entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Ustedes se imaginan la experiencia esa de Moisés? ¿Ah? ¿Cómo pudo haber sido esa experiencia tan extraordinaria, hermano? Y estar ahí por 40 días en la presencia del Señor. Hermanos, no por nada nosotros comenzamos este año 40 días de oración y ayuno, ¿verdad?
¿Sí o no? 40 días de oración y ayuno. Y yo siento que para nosotros, bueno, por lo menos yo lo voy a decir, ha sido un tiempo maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Imagínense cómo tuvo que haber sido para Moisés, que estaba allí en su misma presencia, ¿no? Disfrutando de todo aquello, ese esplendor, esa belleza, esa llenura tan maravillosa que solamente se puede encontrar en Dios, ¿no? Ok, pero la descripción la vimos, ¿verdad? Cómo se hizo para ¿qué? Sellar el pacto y validar el pacto que Dios había hecho con su pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se hizo? A través del derramamiento de sangre. ¿Sí? Lo acabamos de ver, ¿verdad? A través del derramamiento de la sangre de un animal. De un animal. Pero qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a derramar su propia sangre en la cruz del Calvario para ahora con esa sangre sellar ese nuevo pacto del cual hoy nosotros estamos disfrutando, hermanos amados. ¿Verdad? Ahí está todo el ritual como se sigue. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros. Repetí lo mismo que leímos ya en Éxodo, ¿verdad? Y diciendo, el versículo 20, esta es la sangre del nuevo pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Ve? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que en el antiguo pacto, la sangre de los sacrificios, o del sacrificio aquí que leímos en el Éxodo 24, representó, ¿verdad?, la forma de sellar ese pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo, ¿verdad? Y luego, a partir de allí, ¿verdad?, cada año se celebraba una gran ceremonia, ¿verdad?, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con una ofrenda de sacrificio por él y por los pecados del pueblo, como una señal de remisión por los pecados del pueblo. ¿Me entiende? Pero Cristo ahora lo hizo, como dice más adelante, lo vamos a leer en el versículo 23 en adelante, donde dice, pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto, porque, vean el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿verdad? Cristo no entró al santuario hecho de mano. ¿A dónde entró Cristo? Ahí lo dice. Dice, sino en el cielo mismo. Wow, hermano. En el cielo mismo. ¿Verdad? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora. Escuchen bien cómo dice. Para presentarse ahora. Léalo. Por nosotros. ¿Entendieron eso, hermano? Qué hermoso, hermano. Cristo mismo entró al santuario, no hecho por las manos del hombre, sino al santuario celestial, donde está el Padre en su trono. Aleluya. Pero miren qué hermoso como lo dice. Entró, ¿para qué? Por nosotros. Entró por nosotros ante Dios. Escuchen esto. Y no para ofrecerse muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
el versículo 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea, si Cristo hubiera sido el sacerdote humano, le hubiera tocado hacerlo todos los días o todos los años. Y por eso dice haber sufrido muchas veces, pero lo hizo una sola vez y para siempre, dice. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio, escuchen esto, de sí mismo, ¿ven? Para quitar de en medio el pecado. Hermanos amados, el sacrificio de Cristo fue algo tan extraordinario, hermano. Fue algo tan maravilloso que nosotros ahora entiendo cuán importante es cuando nosotros celebramos la Santa Cena, hermano. ¿Verdad que sí? Ahora entiendo más a profundidad el valor que tiene esa celebración para nosotros, hermano. Créanme. Tiene un significado ahora mucho más profundo, hermanos amados, la cual no podemos tomarlo así tan a la ligera. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que cada vez que nos reunimos para celebrar la Santa Cena, ¿qué estamos haciendo? No solamente estamos recordando su sacrificio, sino que estamos anunciando ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Estamos anunciando que Él está vivo y que pronto volverá. Amén. Que murió pero que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hermanos, Cristo es real. Aleluya. Cristo es real. Por eso tenemos que adorarlo, por eso tenemos que predicarlo, por eso tenemos que enseñarlo, por eso es que tenemos que celebrar siempre a Cristo. Porque Él lo hizo todo por nosotros. Él lo hizo todo por nosotros para darnos este regalo tan maravilloso, hermanos amados. De saber que si yo muero ahora mismo, me voy con Cristo, aleluya. Eso es muy grande para mí. Amén, hermano. Él lo hizo por nosotros. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, aleluya. Tenemos que predicar que Cristo viene. Cristo viene. Y como decía un coro por allí, un famoso predicador, Cristo viene y nadie lo detiene. Nadie lo detiene. Cristo viene, Cristo viene. Había un cántico antiguo que cantábamos, recuerdo ahora, se me viene a la mente. Yo sé que Cristo viene. Algo así era, ya me acordé solamente de eso. Déjame recordar. Bueno, lo voy a practicar para el viernes. Porque el viernes vamos a comenzar nuestra campaña de celebración a Cristo. Vamos a celebrar a Cristo, vamos a adorar a Cristo, vamos a exaltar, a glorificar a Cristo por lo que Él es, por lo que ha hecho, por lo que seguirá haciendo en nuestras vidas, hermanos. Amén. Vamos a proclamar a Cristo como el Señor
de nuestra vida. Vamos a proclamar a Cristo como el Señor de la iglesia. Vamos a proclamar a Cristo como el Señor de Nashville. Vamos a proclamar a Cristo como el Señor de esta gran nación. Aleluya. Como iglesia, como su pueblo, proclamemos el nombre de Cristo. Amén, hermanos amados. Así también Cristo ofreció, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación, ahora sí, sin relación con el pecado. Ya no, porque ya el pecado Él lo pagó, ya está listo. Cuando Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, ya está listo, se pagó el precio. Ya no vendrá con relación con el pecado, sino vendrá a salvar a los que le esperan. Amados, ese es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, liberta a los cautivos, calma los vientos y la tempestad. Aleluya. Así que, amados en el Señor, adoramos y exaltamos el nombre de Dios. Amén. Por lo que Cristo ha hecho en nosotros. No nos cansemos, hermanos, de servir a Cristo. No nos cansemos de glorificar a Cristo. Amén. Esta palabra para el pueblo judío en ese momento tuvo que hacer un efecto tan extraordinario. Para esa iglesia perseguida en Jerusalén, esta palabra tuvo que haber traspasado sus corazones. Porque el autor les estaba mostrando con las evidencias que ellos conocían del Antiguo Testamento, lo que Cristo había padecido y sufrido y hecho por ellos para salvarlos. Y hoy lo ha hecho por ti y por mí. Y solamente esperamos que Él venga a levantarnos. Amén. Démosle gloria al Señor y vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro Dios, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, amado Señor. Gracias, mi amado Cristo, aleluya, mi Redentor, mi amado Salvador. Te doy infinitamente las gracias por la obra que has hecho en mi vida. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en mi corazón y en mi vida. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias por ese amor tan grande que nos tiene. Gracias por ese amor con el que nos has amado, Padre. Aleluya. Gracias porque hoy disfrutamos de una libertad gloriosa en ti, Padre querido. Gracias. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Padre, bendice a tu iglesia, Christ Church Nashville, Christ Church Latina. Te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo sea obrando en los corazones y en la vida de cada uno de nuestros hermanos y aún aquellos que están alrededor de nuestra congregación, Señor, que no te conocen, que puedan tener un encuentro personal contigo a través, Señor, de un encuentro con algún hermano o hermana de nuestra iglesia, Señor, que pueda servir como testimonio y canal para bendecir esas vidas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por mis hermanos aquí presentes. Gracias, mi Dios, por mi hermana Yasmín, mi hermana Gloria, mi hermana Brenda. Gracias, Señor, por mi hermana Laura. Gracias, mi Dios, por Adín, por William. Señor, gracias por José Margarito, por José, su hijo, que está con nosotros, su niña. Gracias por las niñas de mi hermana Yasmín. Gracias por mi hermano Armando, por mi hermano Edward, Señor. Gracias, Dios mío. Toda la gloria sea para ti, mi Dios. Señor, ahora nos vamos a despedir de este lugar, pero te pedimos por cada hermano y hermana de nuestra congregación, por nuestra querida hermana, la pastora María, Señor, que
Señor, no sé si está ya acá o todavía está en Argentina o viene de camino. Señor, pero donde quiera que esté, Señor, te ruego que tú la bendigas, la cuides, la guardes, Señor. Gracias por mi esposa Luz y la salud que tú le estás dando. Gracias, Señor, por esta obra que es tuya, oh Dios, no es de ningún hombre, es tuya, Padre. Esta obra es tuya, Señor. Y tú cumplirás tu propósito y harás lo que tengas que hacer, oh Dios, para edificar tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, aunque hay cosas que no entendemos, aunque hay cosas, Señor, que no alcanzamos a comprender, oh Dios, Señor, una cosa solamente puedo decir: Señor, que quiero hacer tu voluntad. Quiero seguir tu camino, Señor. Seguir siendo obediente a tu palabra y a ti, Padre querido. Dirige nuestros pasos, dirige mi vida, mis decisiones, mi caminar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendice las ofrendas, los diezmos que serán recolectados ahora, Padre. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén.